Conversar sobre este tema sí que va a estar fuerte, la verdad. Quiero preguntarte hoy, ¿cómo reaccionas frente a las injusticias? ¿Qué hacer cuando ocurre una traición? ¿Será que los errores son el final del camino? En esta edición veremos cómo fue el juicio que le hicieron a Cristo. También conversaremos sobre las acciones de Pedro y Judas y de qué forma apreciar el cuadro completo puede ayudarnos a tomar mejores decisiones en nuestro presente. ¿Te gustaría descubrir más detalles? Acompáñame en esta edición. Hola, bienvenido a una nueva edición de esta serie de lecciones para jóvenes. Es bueno encontrarnos una vez más en este canal. Si eres nuevo o nueva, me presento, soy Marco Paisic y la verdad que cada semana estamos aprendiendo más de las escenas finales en la vida de Jesús. No solo llenando nuestra mente de información, también encontrando lecciones valiosas para nuestra vida. Y si tú quieres descubrirlas y conversar un poco sobre esta temporada, te invito a que puedas suscribirte a mi canal. Vas a encontrar los episodios, repasos, síntesis, comentario de estas lecciones y al mismo tiempo una comunidad que a través de los comentarios deja su pedido de oración, envía sus saludos. La verdad es que estamos desarrollando un buen ambiente digital, así que eres bienvenido. Suscríbete y activa la campanita para que recibas una notificación ni bien este contenido ya esté disponible. Hoy vamos a conversar sobre reproche, remordimiento y arrepentimiento. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Por favor, pónganme en contexto. No te preocupes, aquí estoy para ayudarte. Jesús fue arrestado. Sí, en el Getsemaní. Las personas llegaron para aprenderlo. ¿Y qué pasó con sus discípulos? Lo abandonaron. Huyeron. Ahora Jesús tendría que enfrentar un proceso judicial cuestionable, diría yo. Al mismo tiempo, la historia nos presenta qué es lo que pasa con dos personajes, dos de sus amigos. Aquel discípulo que le juró la lealtad y le dijo que hasta daría su vida, y otro personaje que lo traicionó. Para esta edición se nos invita a leer Mateo capítulo 26, versículos 57 hasta el capítulo 27, versículo 10, es importante resaltar que los 4 evangelios nos aportan diversas perspectivas a esta escena que ocurre en la vida de Jesús. Quiero leer contigo Juan capítulo 18, versículos 12 y 13. Entonces los soldados, el tribuno y los guardas de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a Anás, suegro de Caifás, sumo sacerdote de ese año. Esto me provoca indignación, impotencia. ¿Sabes por qué? Porque esta escena que Jesús enfrenta es el reflejo de la injusticia, la corrupción y la calumnia a niveles tremendos. Primero, si nos ponemos a pensar, cuando van a arrestar a Jesús, van como si fuesen a capturar a un criminal bien buscado, alguien que de repente se iba a comportar de forma violenta e iban a necesitar refuerzos. Pero Jesús siempre fue una persona pacífica, alguien que mantenía un diálogo con los demás, incluso con aquellos que querían hacerlo salir de sus casillas. También, si nos damos cuenta, el proceso que iban a realizarle a Jesús se va desarrollando de forma informal, de una manera muy, pero muy cuestionable, y nos va revelando cómo había una estructura de corrupción y manipulación política religiosa. Caifás era el sumo sacerdote. La Biblia nos presenta ello, pero Anás, ¿quién era? Esto es algo que he descubierto recién. Sí, a mis 20 y tantos años he descubierto que Anás era nada más y nada menos que un personaje que estaba al control de las cosas, pero desde las sombras. Luego de ello, lo llevan donde el sumo sacerdote, donde Caifás, quien era pariente de Anás, por supuesto, que compartían ideas en destruir a Jesús. Marcos capítulo 14, versículos 55 y 56 nos muestran este triste escenario. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, pero no lo hallaban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus testimonios no concordaban.
Personas tratando de acusar a alguien que no había cometido ningún delito. La hipocresía política en su máxima expresión. Estos líderes, miembros del concilio, personas que estaban en el poder, interrumpieron su noche para ir, por carácter de urgencia, no a ver un caso y tratarlo de la manera más justa, sino descaradamente a buscar falsos testimonios para acusar a una persona inocente. Y esto es un reflejo de lo que hoy también vivimos. Cuando hay un asunto de salud, de educación o tal vez que tiene que ver con los derechos laborales, pues los líderes políticos se quedan tranquilos en sus laureles. Pero cuando atenta contra sus intereses, allí se hacen jornadas largas, se brindan conferencias de prensa y se trata de buscar lo mejor para una nación cuando realmente hay intereses personales o de facciones que tratan de sobresalir. No soy un experto en el tema legal, pero me imagino en la cantidad de atropellos a los derechos de una persona que se realizaron en Jesús. La forma en la que lo llevaron de aquí para allá, el interrogatorio, y hay más cosas que nos van a sorprender y a indignar con más intensidad. Déjame decirte que esta injusticia no es una novedad en la Biblia, porque a lo largo de la historia nos encontramos con personajes que fueron acusados falsamente. José, tratando de mantener su integridad, fue señalado como un acosador, como alguien que faltó el respeto a la esposa de su patrón. Daniel, un personaje muy intelectual, hizo las cosas de la manera correcta, lo cual despertó envidia en otras personas, quienes lo acusaron y tristemente fue llevado al foso de los leones. Jesús también fue tratado con esa misma justicia. Bien lo dice la Biblia, la justicia humana es sucia, es desagradable. Hasta ese punto la cosa se pone fuerte, comienza a acalorarnos de indignación. Y si nos vamos a Mateo capítulo 26, los versículos 62 y 63, encontraremos lo siguiente. Se levantó el sumo sacerdote y le preguntó, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús, frente a estas preguntas, a ese interrogatorio, guarda silencio. E imagino que era porque, por más buenos argumentos que él tenía, que eran verdaderos, no iba a cambiar la decisión de estas personas que estaban empeñadas en matarlo. Y esto era algo que había sido profetizado. Isaías capítulo 53, versículo 7 nos dice lo siguiente. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús guardó silencio, sí. Y cuando habló, sucedió algo que la verdad me entristece y me indigna. Él respondió a ellos, sí, tú lo has dicho. Y además les menciona lo que sucederá en el futuro, que ellos verían a Jesús regresar, tal como lo mencionan en el Nuevo Testamento. Todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto es tremendo. Versículos 67 y 68. Entonces le escupieron en el rostro, lo abofetearon y lo golpearon. Le decían, ¿adivina tú, Cristo? ¿Quién te golpeó? Esos hombres de leyes que habían sido formados para guiar en la vida moral a las personas y mantener el orden, estaban descontrolados, golpeando a Jesús cuando ni siquiera él había sido declarado culpable. ¡Qué tristeza! ¡Cuánta injusticia! ¡Cuánta crueldad! ¡Cuánta suciedad! ¡Cuánta corrupción! Sin embargo, Jesús soportó todo eso por amor a ti y a mí. Soportó cada una de estas humillaciones, pero también por amor a ellos, porque amó a la humanidad de una manera que de repente ni tú y yo podemos comprender, pero sí podemos abrazar. Después de muchos intentos fallidos en encontrarle algún defecto a Jesús para mandarlo a matar, pues acordaron en utilizar algunas palabras que ni siquiera fueron legítimas, sino truchas, tergiversadas, arregladas, para acusarlo. En medio de esa situación injusta que Jesús estaba atravesando, se desarrollan dos historias paralelas, la de Judas
y Pedro. Vamos a ver al primer personaje, quien había tomado la decisión de traicionarlo, de entregar a su maestro. Mateo capítulo 26, versículo 47, muestra la revelación del rostro del traidor. Cuando Jesús aún hablaba, llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Momentos antes, Judas había acordado entregar a Jesús, aquel discípulo que fue enviado a predicar en una misión especial, aquel discípulo que también tuvo la autoridad para hacer milagros, para ver las maravillas del poder de Dios. Había tomado la decisión de ser parte de este plan para destruir a Jesús. Para Judas, la idea del nuevo reino y del Mesías era completamente diferentes a lo que Jesús había estado predicando y compartiendo en los últimos años. Judas era un personaje que la Biblia lo describe como alguien que tenía mayor preparación que otros discípulos. Sabía de precios, de administración, manejaba los recursos en el ministerio de Jesús, pero su corazón, a pesar de haber estado cerca a Jesús, no había sido transformado. ¿Cuántas veces Cristo lo trató con amor? ¿Cuántas veces habló para él? ¿Cuántas veces predicó llamando a Judas para que su corazón sea transformado? ¿Y cuántas veces Jesús nos está hablando hoy a nosotros para que no solo estemos cerca, sino que le abramos nuestro corazón y sea transformado? Los planes que Judas tenía, tal vez en su perspectiva eran los mejores. Era el camino ideal para que el reino que Jesús traía sea establecido, pero no fue así. Probablemente Judas pensaba que entregando a Jesús los planes podrían realizarse y tal vez él ocupar un lugar privilegiado, pero no fue así. Al percatarse de lo que había hecho y de lo que ahora estaba ocurriendo con Jesús, comenzó a experimentar algo diferente. Mateo capítulo 27, versículo 3 nos menciona: entonces Judas, el que lo había entregado, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Abrumado por la culpa y viendo este cuadro de injusticia que para nada tenía vislumbres de una revolución o un nuevo reino o una nueva toma de mando, Judas trata de solucionar por su propia cuenta lo que había hecho. La historia de Judas nos muestra que nuestras propias decisiones e ideas nos pueden llevar a puntos sin retorno. Tristemente, cerró su capítulo él mismo. El remordimiento no es suficiente. Solo el arrepentimiento puede llevarnos a un cambio, a una transformación verdadera. Y esto puede marcar la diferencia. De hecho, es el contraste entre la historia de Judas y Pedro. Es posible que en la vida andamos buscando que Jesús encaje en nuestros planes, cuando lo mejor sería que nuestros planes se basen en Jesús. Hoy estamos a tiempo de reconsiderar qué es lo que estamos haciendo, con sinceridad, en el trabajo, en casa, con nuestros amigos. Y si de repente cometimos errores, nos equivocamos, tal vez la pregunta más ideal sería: ¿qué haré ahora que caí? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Tengo oportunidad? Y la respuesta es que sí. Si hemos fallado, si nos hemos equivocado, no es el final. Podemos tomar la mano de Jesús y escribir una nueva historia para nuestra vida. Judas tomó decisiones muy lamentables y no fue el único que de repente sintió culpa en esa noche. Pedro también lo experimentó. Me parece muy curioso cómo, uniendo las piezas de este rompecabezas, nos percatamos de que Juan había tenido algunas conexiones con el sumo sacerdote. Así que él ingresa primero y luego hace que Pedro entre. Y es aquí donde sucede la primera negación. Y tiene un detalle que la verdad va a llamar bastante nuestra atención. Juan capítulo 18, versículos 16 y 17 nos mencionan: Pedro quedó fuera a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la portera preguntó a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él respondió: no soy. La primera negación que Pedro hace fue al ingresar a este lugar. Alguien parece reconocerlo y Pedro dice: no, yo no soy. Pero allí cerca probablemente estaba Juan y escuchó ello. Me imagino que en ese momento Pedro sintió un poco de vergüenza y se hizo como que, bueno, que no ha pasado nada aquí, y trató de moverse hacia otro lugar. Sin embargo, esta sería la primera de 3 negaciones que Jesús
ya le había mencionado que ocurrirían, y estas negaciones irían con más intensidad. Me parece impresionante cómo la Biblia nos ayuda a encontrar más detalles de estas escenas. Mateo capítulo 26, versículos 71 y 72. Al salir él a la puerta, otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: «Ese también estaba con Jesús Nazareno». De nuevo, él negó, esta vez con juramento: «No conozco al hombre, te lo juro». Me imagino a Pedro diciendo ello, ya comenzando a incomodarse con estas preguntas que le hacían y tratando de cambiar de actitud. Pedro estaba negando a Jesús por segunda vez. Aquel discípulo que de repente al comienzo se mostró muy protector, incluso sacó la espada para poder actuar de forma inmediata, estaba negando a su maestro. Y esto me lleva a pensar en las veces en las que tú y yo no hemos sido fiel a nuestra palabra. Hemos prometido no solamente a personas, sino también a Dios, que haríamos muchas cosas y no las hemos cumplido. Tristemente es la realidad humana en la que tú y yo estamos envueltos. Luego de negar por primera vez en la puerta, de jurar que no conocía a Jesús, llega un momento que es sorprendente. Mateo capítulo 26, versículos 73 y 74 muestran a un Pedro en un cuadro que la verdad nos entristece. Un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: «En verdad tú también eres de ellos, porque tu habla te delata». Entonces Pedro empezó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida el gallo cantó. Jesús y sus discípulos tenían una particularidad a otro grupo, y Pedro, para tratar de disuadirlos por la presión que había, comienza a botar sapos y culebras y a decir que no lo conocía. Y en ese momento, mientras se iba con todo tratando de disuadir a las personas, cantó el gallo. Esto es una escena como me la imagino de película. Pedro terminando de maldecir y negar que no conocía a Jesús, el gallo cantando en un fondo y de repente dos miradas cruzándose, la de Jesús y la de Pedro. Los ojos del Salvador se cruzaron con los suyos. ¿Será que su mirada mostraba una ira, una cólera por el error de su amigo? ¿O había compasión y tristeza por lo que Pedro había hecho? Hay un libro muy interesante que se llama El deseado de todas las gentes, de una escritora muy reconocida, Ellen White, donde se nos menciona esto que quiero compartirte. En aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. La mirada de Jesús no fue con el propósito de mostrar que Pedro realmente era un desastre, de que él no tenía solución y de que no había nada para él. La mirada de Jesús fue de compasión. Pedro, al contemplar los ojos de Cristo, se fue a llorar porque él no fue fiel a su palabra, porque él negó a su maestro. Esto me recuerda a que tal vez en algún momento, por la presión del grupo, tratando de cambiar las cosas y no levantar sospechas de nuestros principios o valores, pues terminamos empeorando el asunto. Y después, de un momento a otro, una canción, una frase, un post, un pensamiento, nos hace recordar de que fallamos, de que caímos. ¿Cómo nos mira Jesús en ese momento? ¿Qué es lo que Él hace cuando nos ve fallar? Jesús nos mira con amor, también con tristeza porque su corazón siente, pero Jesús nos muestra que no hay casos perdidos. Él nos puede brindar una nueva oportunidad y está en nuestra decisión qué hacer frente a ello. Si tomamos el regalo de su gracia, de su inmenso amor, o lo soltamos para sumergirnos en nuestro dolor, en nuestro desánimo, en nuestros errores. Judas y Pedro comparten una similitud porque ambos fallaron, se equivocaron y en grande. Sin embargo, Pedro lloró y optó por abrazar la gracia que Cristo da, por abrir su corazón a que su amor pueda consolarlo y ayudarle a encontrar una esperanza en la vida. Yo no sé qué desafíos hoy estás enfrentando. Yo no sé qué errores has cometido en la vida. Pero como una persona que se ha equivocado constantemente, te puedo decir que a pesar de las situaciones en las que nos hemos visto envueltos, conscientes o inconscientemente, y sintamos culpa en nuestros hombros o pensamientos que nos oprimen, cuando vamos a Jesús, podemos encontrar un nuevo comienzo. Sí, consecuencias definitivamente habrán, pero Él nos puede ayudar a enfrentarlas con esperanza. Pedro no finalizó su historia en ese día que el gallo cantó. Cristo nos puede ayudar a reescribir nuestra historia.
Si nos equivocamos, si tal vez caímos, si fallamos, no es el final. Puede ser el comienzo de una nueva temporada para nuestras vidas, pero es necesario arrepentirnos. No solo quedarnos en una tristeza, sino en este deseo de cambiar y abrirle nuestro corazón a Dios para que juntos podamos ver resultados diferentes. ¿Sabes? El tema de esta semana me ha dejado reflexionando bastante. No solo en lo que Jesús atravesó, que es el principio de esta vía dolorosa, sino también en los personajes como Judas y Pedro. Sé que hay bastantes cosas por las que tú y yo podemos conversar, pero hay dos ideas que quiero compartir contigo y me han dejado pensando. La primera es que este mundo es un lugar de injusticia. Viendo a Jesús en esa situación, yo puedo encontrar una lección muy dura que me cuesta entender, pero que es necesaria compartirla. Nosotros estamos en un mundo que aparentemente tiene cosas muy positivas y buenas para nosotros, pero realmente es un lugar inestable, donde la felicidad, donde la sinceridad, donde los buenos momentos no son permanentes. Tal vez hoy podemos recibir el reconocimiento, disfrutar de las alegrías, el apoyo de la gente, pero de un momento a otro la cosa puede cambiar y podemos encontrarnos solos, abandonados y en una situación donde nos oprime la corrupción y somos víctimas de la injusticia. Sin embargo, Jesús conoce lo que se siente estar en esos zapatos. Jesús entiende si hoy tú estás viviendo una situación complicada, donde las cosas parecen en tu contra y donde no hay nadie que abogue por ti. Lo entiende muy bien, y porque desea que tú y yo no vivamos en este mundo injusto por siempre, vino aquí a sufrir todo ello y a morir por nosotros para darnos una esperanza. Y el otro punto que me llamó bastante la atención y está anotado aquí en la guía de estudio es que equivocarse no es el fin. Mira, tú y yo estamos empezando la vida, estamos aprendiendo a vivir. Sin embargo, hasta ese punto puede que nos hayamos tropezado, hayamos embarrado en grande, nos hayamos confundido y muchas cosas más. Pero no es el final del camino. Siempre hay una solución. Aún más, cuando buscamos a Jesús, las soluciones que encontramos van a ayudarnos a mejorar en las diversas áreas de nuestra vida. Y por supuesto que será Él quien nos ayudará a enfrentar incluso las consecuencias de lo que hemos ocasionado. Pero cuando vamos a Él, podemos encontrar una nueva oportunidad. Su gracia es maravillosa y es asombrosa. Él puede restaurarnos y ayudarnos a ser personas completamente diferentes. Pedro se equivocó esa noche, negó a su maestro, a pesar de que le había dicho que haría las cosas bien. Pero Cristo lo perdonó y él fue transformado. Dios puede darnos un nuevo comienzo. Confiemos en ello y en que Él desea lo mejor para nuestra vida. Quiero orar contigo para finalizar esta edición. Buen Dios, hoy venimos a ti con un corazón humilde y agradecido por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Padre, porque tú hiciste un sacrificio enorme y nos ofreces un futuro lleno de esperanza. Pero puede que hoy sintamos tristeza o de repente que no hay oportunidad para nosotros, pero tú nos miras con amor. Ayúdanos a abrazar tu gracia. Permítenos recordar cada día que tú nos ofreces siempre un nuevo comienzo. Transforma nuestro corazón y ayúdanos a experimentar tu poder transformador. Gracias por todas tus bendiciones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda que aquí en el canal vas a encontrar estas lecciones para jóvenes y me gustaría que puedas no solo suscribirte, sino también pasar la voz a tus amigos. Por cierto, en la descripción vamos a encontrar algunos links de apoyo para enriquecer el estudio de esta semana. Si tienes un comentario, pues allí déjalo porque gustosamente lo leemos. Cuídate un montón, un fuerte abrazo para ti. Chao, chao.